Voy a hablar sobre la detección precoz. En realidad son dos partes. La primera parte está más relacionada con aquellas situaciones en las que puede estar indicada la detección precoz del Helicobacter pylori fuera de las indicaciones propias que indican esta detección precoz y que entran a formar parte de los últimos consensos europeos e internacionales al respecto. En cuanto al contexto en el que voy a valorar si está indicada la detección precoz del Helicobacter pylori, va a ser fundamentalmente de cara a la prevención del cáncer gástrico relacionado con este Helicobacter pylori, que es sobre lo que más hay publicado, aunque por otro lado también debo decir que los resultados obviamente también se pueden extrapolar a la prevención de patología benigna asociada incluso con más frecuencia del cáncer gástrico al Helicobacter pylori, como úlcera péptica, dispepsia, etc. Tras la valoración que he hecho, después de revisarme la biografía, pues se puede llegar a la conclusión de que estos programas o metodologías de prevención de cáncer gástrico en relación a, como les decía, al Helicobacter pylori como factor causal, se vienen desarrollando sobre todo en países asiáticos, es decir, se llevan a la práctica en países asiáticos donde se han establecido verdaderas medidas de prevención de cáncer gástrico, no solo a nivel de prevención primaria, que esto consistiría en la erradicación, hablaríamos de erradicación entre comillas masiva en grandes grupos poblacionales de cara a la disminución de la incidencia del cáncer gástrico, cosa que se ha conseguido en países como Corea o como Japón, sino también dentro de una prevención secundaria que sería la detección cuando ya han aparecido lesiones en el estómago inducidas por el Helicobacter pylori, que ya han sobrepasado ese punto sin retorno, a partir del cual, aunque erradicamos el Helicobacter pylori, la secuencia hacia cáncer gástrico progresa. Hay países que han desarrollado o han incluido en estos programas de prevención una profilaxis secundaria con la implementación de seguimientos endoscópicos que te permitan una detección precoz del cáncer ya establecido en fases precoces y por lo tanto potencialmente curables. Lo que nos planteamos, porque claro, estoy hablándoles de países asiáticos donde se llevan a cabo estas medidas, y lo que nos planteamos obviamente es si estas medidas, en función de la evidencia científica que existe hoy en día, pueden extrapolarse a nuestro medio. Estoy hablando de Europa y de España. Y la conclusión es que, o más que conclusión, porque la evidencia es poca, el mensaje para llevarse a casa, por decirlo de alguna forma, es que en Europa, y dentro de Europa, nuestro país, España, todavía no existe indicación, no existe indicación de establecer estas medidas de prevención en función de los datos que tenemos hoy en día, aunque la Agencia Internacional para el Estudio de Patología Cancerosa, la IARC, sí que recomienda que se establezcan pues, estudios epidemiológicos de Helicobacter pylori, de cáncer gástrico, de coste-beneficio, etcétera, para en un futuro, dentro de las medidas de prevención generales de cáncer en general, se incluya el cáncer gástrico en todos los países. Es decir, en definitiva, andamos un poco en pañales y son necesarios más estudios para que se pongan en marcha estas medidas de prevención en Europa y en España. Y la segunda parte de lo que voy a comentar esta tarde viene relacionado con si el futuro está cercano en cuanto al desarrollo a breve plazo de una vacuna frente al Helicobacter pylori. Y al respecto, lo más llamativo es que existe un trabajo chino que, en el contexto de un ensayo clínico fase 3, ha diseñado, ha sintetizado y ha utilizado en la práctica, en el contexto de un ensayo clínico fase 3, esta vacuna, un ensayo clínico, y sí que ha demostrado que disminuye la probabilidad de infección al grupo de niños, si no recuerdo mal, entre 8 y 15 años que han tomado la vacuna, frente a los que no la han tomado, a la vez que confiere una inmunidad o una eficacia de un 70% en el primer año, aunque también es verdad que decae en el tercer año un 50%. De todas formas, como la propia conclusión de este estudio se especifica, es necesario un seguimiento a más largo plazo, no deja de ser un ensayo clínico en fase 3 y hay que ver pues, qué ocurre a más largo plazo. Al respecto de este trabajo, aunque hay otros estudios u otros grupos que están intentando y que han diseñado vacunas, al respecto de este trabajo, que es el que más impacto ha tenido en la comunidad científica que estudia el Helicobacter pylori y en concreto estas medidas de prevención,
me ha llamado la atención porque hay un grupo en el que estaría el grupo de estudiosos del Helicobacter pylori, entre los que estaría Malfeldteiner, y su grupo, que se muestran esperanzados con que esta vacuna en un día, quizá a corto plazo, pueda agruparse. Pero por otro lado hay otro grupo, y entre ellos me llama la atención una entrevista que le realizan a Marshall, que es uno de los descubridores del Helicobacter pylori, como sabrán, en el que él se muestra bastante escéptico, basándose en el hecho de que aunque estemos infectados por Helicobacter pylori, aunque tengamos unos niveles elevados de anticuerpos frente a este Helicobacter pylori, no llegamos a alcanzar una inmunización completa. Y en función de este simple hecho, porque luego, aunque nos erradican el Helicobacter pylori, nos podemos reinfectar. Y a pesar de, o basándose, mejor dicho, en este simple hecho, pues él se muestra bastante escéptico, por lo menos a la hora de un diseño a corto plazo de esta vacuna, y dice que hasta que la vacuna se sintetice y se aplique, sí que sería interesante establecer medidas de prevención de la propia infección, sobre todo medidas generales de prevención, de desarrollo sanitario, sobre todo en aquellos países con mayor prevalencia de la infección. Aunque por otro lado debo decir también, como opinión personal, que yo, aunque también soy de los que se mostraría un poquito escéptico y creo que todavía queda bastante camino que recorrer hasta sintetizar y poder aplicar esta vacuna, decir que es necesaria, es obvio que es necesaria, porque sería la base fundamental que permitiría la erradicación del Helicobacter pylori en el mundo.